Soy Pepe Torra, de Caminos de la Libertad. A nombre de Caminos de la Libertad y de la Sociedad Tomás de Mercado, les agradecemos de nuevo participar en esta conferencia, este ciclo de conferencias, taller Economía de Carne y Hueso, aplicando la forma económica de pensar, el cual pues ha organizado Ricardo Arturo Muñoz Pérez, que bueno, como saben, es licenciado en Economía por su Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y miembro de la primera generación de la Sociedad Tomás de Mercado, que les recuerdo, pueden encontrar más sobre los eventos de la sociedad en www.tomasdemercado.org. De hecho, es Tomás de Mercado porque no hay acento, pero tomasdemercado.org. Y ahí, si les interesa esto, estar discutiendo estas ideas de la buena economía y de las libertades, vamos a abrir es un proyecto abrir un grupo en Hidalgo para el próximo semestre. Entonces, pueden irse apuntando, pueden irle preguntando directamente a Arturo y le agradecemos nuevamente al doctor Zeus por prestarnos a sus alumnos y colaborar entonces con la organización de este evento. Y sin más, pues le doy la palabra a Ricardo Arturo, por favor. Muchas gracias, Pepe. Ahorita también quisiera decirles que si tienen algunas preguntas o dudas, igual las pueden hacer en el transcurso. No sé si ahí podrías apoyarme, Pepe, para decirme si hay preguntas, porque ahorita estoy, quité la lista de opciones, entonces para que pueda ver completamente mi pantalla. Entonces luego no puedo ver si ya Claro. preguntaron o no. Ok, Sí, te voy gracias. diciendo. Va que va. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Ayer vimos, para los que no estuvieron, algunos temas o conceptos clave sobre la economía. Especialmente vimos definiciones que trataban sobre qué es la economía y dijimos que la economía se constituye de tres elementos, que son acciones individuales, interacciones entre diferentes individuos, las consecuencias de nuestras acciones individuales y las interacciones, y esas tres daban igual a que existieran procesos económicos. Ayer al final de la última clase hablamos un poco sobre cómo se resolvía el problema económico, que son dos. Uno es asignativo y otro de conocimiento. El asignativo es preguntarnos de qué manera podemos lograr que los bienes escasos que están en nuestra vida vayan a los fines más importantes, ¿no? ¿Cómo asignamos los recursos escasos? Y el segundo problema es de conocimiento, que implica coordinación. ¿Cómo rayos es que la gente puede coordinarse? Millones de personas en el mundo, en un país, en un estado, en una localidad. ¿Cómo es que logran coordinarse para conseguir los fines que busca cada persona? O sea, suponiendo que cada persona no tiene el conocimiento perfecto, la gente no sabe lo que otras personas quieren, no sabe cuáles son los fines más importantes. Entonces hablábamos de que el sistema de precios se resolvía esto. Los precios son señales, son especie de señales de humo que ayudan a saber de parte de nosotros hacia dónde tienen que ir los recursos. Y también ya me gustaría poner una imagen para que puedan entender el sistema de precios. Imagínense que están en una fiesta y el sistema de precios es la música, es una señal. La música es una especie de señal sonora que nos dice cómo bailar, qué bailar, con quién bailar, a dónde bailar. Y suponiendo que en esta fiesta hay unas buenas bocinas y hay buena música, si la señal está libre y no hay interferencias, la gente encuentra la forma para buscar. Pues una buena cumbia puede hacer que la gente dentro de la fiesta se coordine de manera adecuada y no hay nadie arriba que esté diciendo, oye, tú tienes que bailar así, oye, tu pie se está pegando con el otro. No, la gente por sí misma, por una mano invisible, logran coordinarse, incluso bailar sin darse cuenta que están siendo cuidadosos y no pegarle al que está atrás. Y ahorita en esta clase vamos a ver diferentes ejemplos de cómo cuando empieza a distorsionarse esta bocina de música, si viene alguien y cambia la canción, ¿no? Si, por ejemplo, si hay una cumbia y llega al rarito y dice, no, pongan Pink Floyd. Y todos, oye, ¿por qué cambias la canción? Ahí hay una distorsión. Y en el caso de la economía es una distorsión de precios, ¿no?
O también, por ejemplo, si viene un grupo de personas y dice, no puedes subir el volumen, bájale. Eso va a hacer que tal vez la fiesta sea más torpe. O viene alguien y dice, súbele muchísimo. Otra vez, la gente dice, oye, no me gusta que sea tan ruidoso la música. Así pasa igual con el sistema de precios. Aquí vamos a ver cómo es que agentes externos pueden llegar y decir, controlen los precios, hagamos esto con las mejores intenciones. La gente debería de ser más cultural y no escuchar tanto reggaetón y escuchar rock, porque lo digo y porque soy una persona inteligente. O sea, así en el mundo de la fiesta y del baile también pasa en el sistema de precios y en el mercado. Entonces, para empezar, está esta frase de este gran economista, George Stigler. Él dice que todos, de cualquier ideología que tengas, cualquier visión, no importa, siempre es útil conocer las causas y consecuencias de los fenómenos económicos. Este gran economista, se los recomiendo mucho a los economistas que están en este taller. Leanlo, tiene cosas muy interesantes que decir. Ahora bien, estos son los elementos que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver consecuencias no intencionadas. Hay buenas intenciones, pero las consecuencias no siempre son buenas. Vamos a ver acertijos sociales de cómo hay una contradicción y cómo rayos se resuelven. También vamos a ver política económica, cómo la política económica afecta a los incentivos. También nos va a ayudar a ser más conscientes de nuestros propósitos y de nuestras buenas intenciones, y también descubrir entre lo posible y lo utópico, y los incentivos que en todos los ejemplos van a estar presentes. Empecemos con uno un poco complicado, la crisis hídrica, ¿no? Ahorita en Nuevo León hay un problema, se ha actualizado un poco el plan de razonamiento, creo que ya lo aumentaron, el número de días. O el número, ya pusieron más límites de horario. Entonces, estos son los hechos que hay. Hay un plan de razonamiento del agua. El agua aquí, recuerden, no es propiedad privada de ciertos grupos. Aquí el agua está concesionada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es propiedad del gobierno hasta cierto punto. Entonces, los primeros 4 días de plan aumentó la demanda, ¿no? La gente, en el momento en que supo que iba a haber un plan de razonamiento, aumentó su demanda actual. Entonces, sucedieron ciertas cosas ahí medio complicadas. Por ejemplo, dice Juan Ignacio Barragán, que al pasar esto dijo, es que no es racional, la gente está actuando emocionalmente, ¿no? Entonces, trató de convencer a la iniciativa privada para que les dieran concesiones, ¿no? Pozos potables. Ahora bien, el razonamiento económico aquí es, aumentó la demanda actual, ¿no? Por expectativas de precios altos en el futuro. Y así pasó. Hay noticias de cómo la gente, el plan no sirvió en el inicio. La gente empezó incluso a demandar más o a utilizar más agua. Entonces, ahí hay un problema. Ahora bien, el agua es un bien económico. Es escaso, la gente lo demanda, y hay un precio por el que pagar, ¿no? Entonces, las leyes de la demanda la afectan. Ahora bien, si el precio del agua es bajo, la cantidad demandada aumenta, no toda la demanda. Aquí ayer hablábamos un poco sobre eso de que cuando cambian los precios, lo que cambia no es la demanda, cambia la cantidad demandada, ¿no? No cambia toda la curva. Y cualquier otra razón que no sea el precio, cualquiera, hace que cambie la demanda, ya sea por moda, ya sea porque aumentó la población, porque incrementaron tus ingresos, eso cambia la demanda completamente. Pero cuando hay cambios de precios, no cambia toda la demanda, puede cambiar solamente cierta disposición a pagar por un bien, ¿no? Ahora bien, hay subsidios dentro de esto, los subsidios del agua. Los subsidios del agua es como una especie de control de precios, pero menos sutil. Enmascaran el precio real del agua, le ponen una máscara al precio real. Entonces la gente usa el agua para fines no prioritarios, ¿no? Cuando la gente empieza a tener más unidades de un cierto bien homogéneo, de un bien igual, esa agua extra la utilizan para fines menos importantes. Esto lo vamos a ver conforme pase esto. Entonces, otra cosa en la otra decía Juan Ignacio que la gente no es racional, que es más bien emocional, pero la gente es racional. O sea, y aquí con racional no es que sea una persona inteligente o sumamente brillante o que tenga las buenas razones, ¿no?
Aquí solamente significa que alguien es racional cuando utiliza los mejores medios para sus fines, ya sea emotivos o bien pensados. Por ejemplo, un chamán empieza a bailar para que llueve y y así aumente el cultivo. Esto es racional desde el punto de vista económico, o sea, no es irracional. El que ese chamán piense y crea que realmente un baile puede ayudar a mejorar sus cultivos es racional y es económico. Obviamente, si empieza a aprender cosas, se va a dar cuenta de que tal vez no es el mejor medio para alcanzar un fin económico. Ahora bien, la crisis hídrica. Muchos dicen que el agua es un bien necesario para todo. No lo es y no debería serlo. Incluso hasta cierto punto es peligroso decir que el agua es necesario para todo. Ahora bien, esto es importante porque esto hace que la gente diga no aumenten los precios del agua porque la gente no va a reaccionar, es tonta incluso, dicen. Pero no, cuando el precio incrementa, la gente cambia su comportamiento, la gente se vuelve más prudente en el uso del bien. Y además, ayer hablábamos de la segunda ley de la demanda, que cuanto más pasa el tiempo, la gente se vuelve más sensible a los cambios del precio. Entonces, tal vez en un inicio el aumento del precio tal vez no haga que una persona deje de comprar, pero con el paso del tiempo, si sigue aumentando el precio, la gente se va a dar cuenta de que no, tengo que buscar sustitutos, tengo que gastar menos en ese recurso, tengo que economizar mi ingreso. Entonces, ese recurso se asigna a los fines más valorados en el mercado. O sea, cuando incrementa el precio es muy importante. O sea, no, es malísimo no permitir que los precios se incrementen, porque los precios expresan una realidad física, una realidad social. Entonces, si tú enmascaras el precio, básicamente estás enmascarando la realidad. Ahora bien, cuando la segunda ley de la demanda es esta, con el tiempo las personas se vuelven más sensibles a los cambios del precio. Comúnmente las empresas son más sensibles porque son las que llegan a utilizar más cantidades de agua o su presupuesto va mucho a eso. Los hogares no tanto, pero cuando aumenta o incrementa el precio de un bien, por ejemplo el agua en este caso, las empresas sí son sensibles, entonces van a pensar nada más de 2 veces o más de 5 veces si seguir comprando cierta cantidad de agua y lo van a economizar, van a decir no, o tal vez incluso salgan del negocio, porque se dan cuenta de que el precio del agua como insumo es tan alto que tal vez no valga la pena, por ejemplo, seguir produciendo Coca-Cola o seguir produciendo cerveza o incluso en balnearios, ¿no? O sea, se la piensan más. Ahora bien, cuando hablamos de sustitutos, no quiero que piensen que hay un sustituto al agua, ¿no? O sea, no hay un agua 2.0. Eso todos lo sabemos, especialmente el agua potable. O sea, no vamos a ir a Marte y vamos a conseguir un agua 2.0, no. Cuando en economía hablamos de sustitutos, tienen que considerarlo de la siguiente forma, que cuando aumenta el precio, por ejemplo, del agua, sustituto significa gastar menos dinero en agua y gastarlo en otros bienes. Esos sustitutos. Entonces, desde ese punto de vista, muchas cosas pueden ser sustitutos. Por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos y también en México, las zonas áridas, muchas casas tienen jardines de piedra. Ese es un sustituto. En vez de gastar más agua para cuidar el pasto, se dicen, bueno, mejor sustituyamos menos gastar agua y gastar más en jardines de roca. También los ablandadores de agua es un sustituto, estos son los ablandadores de agua, que ayuda a que se quiten los minerales pesados del agua y así se pueda tomar y sea más potable. Y eso hace que la gente gaste menos, ¿no? Otro sustituto, por ejemplo, es el sistema de circulación caliente, que es este de aquí. Lo que hace es que abres la llave y sale agua caliente automáticamente. No están esos retrasos de agua fría y agua caliente, ¿no? Que algunas casas tienen y que esto es un sustituto. Esto ayuda a que se gaste menos en agua y se gaste en otros bienes. Por ejemplo, el ahorrador de agua, que es comúnmente esto está en casas de Estados Unidos en el oeste. Que llueve y ya tienen un rotoplas o lo que sea, y ahí entra, por ejemplo, se filtra el agua y ahí se filtra después a otros lados. Eso es una especie de sustituto. Las llaves automáticas aquí, las llaves de agua automáticas también es un sustituto. Gastas menos agua y gastas más en este bien. Los fertilizantes también, hay fertilizantes que ayudan a que no gastes tanto agua. O estos
los chapoteadores estos de aquí que ayudan a que solamente se dispare poca agua y no tanta, también es un sustituto. Estos de aquí también lo son, o sea, en vez de utilizar agua para refrescarte, puedes utilizar sombra, eso también lo es. O también químicos o esferas que limiten la evaporación de ciertos estanques también es un sustituto. Entonces nos damos cuenta de que el agua sí tiene sustitutos en ese sentido, o sea, no estamos perdidos, pero si permitimos que el precio del agua aumente realmente, se generan estos incentivos, la gente cambia su comportamiento. Y aquí entra el sistema de precios, o sea, los precios generan incentivos, nos dice si algún bien es escaso, nos informan de todas esas cosas, determina qué fines son más importantes de satisfacer, y eso nos ayuda a ser más prudentes, a ser más osados, o ser menos prudentes y menos osados. También los derechos de propiedad son muy importantes en este aspecto. Deben ser claros y específicos. Es como en la fiesta, ¿no? Si no sabes con quién vas a bailar, ¿cómo rayos vas a empezar a funcionar en el sistema de precios? Entonces, es lo mismo. Aquí es, si no sabes de quién es esta cosa, pues realmente cómo vas a poder intercambiar bienes y servicios, ¿no? Si yo no tengo una propiedad o sobre este ratón o sobre mi computadora, ¿cómo puedo yo asegurar a otra persona que esto es mío y que podemos intercambiar voluntariamente? ¿No? Entonces, cuando hablamos de intercambio en el mercado, siempre son intercambios de derechos. Entonces, también los derechos de propiedad ayudan a que la gente asume costos por no cuidar las cosas. Y eso se da mucho en cuestiones, por ejemplo, cuidar la casa. Si quieres venderla, asume tienes que cuidarla lo más que puedas. Entonces, si es de tu propiedad privada, bien. Tanto presente y futuro. Incluso hay un incentivo a no dañar la propiedad de otros, porque te pueden demandar y saben quién es el propietario de cierto bien. E incluso ayuda a la protección ambiental y la conservación de estos. Después vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, en California pasa igual una crisis hídrica a veces. Por ejemplo, los agricultores usan el 70% del agua del estado de California. En México es el 76% de la agricultura. O sea, imagínense, muchos ahorita han estado hablando de que es que es culpa de las empresas, que es de Coca-Cola, es que es de Lala, es que es de... No, aquí en México el 76% del agua utilizada está concesionada a la agricultura. Y hay muchos, pero muchos aspectos muy perversos dentro de ese sector porque curiosamente está subsidiado aquí en México. Por ejemplo, si alguno de ustedes vive en partes donde se plante lechuga o cebolla, lo que sea, y se dan dando cuenta de que luego inundan literalmente todo el campo. Esa es una forma increíblemente ineficiente de nutrir la tierra, pero terrible, porque básicamente, según un dato, cerca de la mitad, el 56%, de los que hacen ese tipo de encharcamiento del agua en ciertas milpas, el 56% se evapora. Entonces, estamos hablando de que la agricultura está desperdiciando mucha agua porque les dan muchos subsidios el Estado incluso le llega a decir, bueno, utilicen agua gratuitamente, ¿no? No es propiedad de nadie en sí, pero les concesionamos. Entonces, los precios son bajos gracias a esos subsidios. Entonces, cuando hay subsidios, la gente está dispuesta a desperdiciar el agua. Es como querer poner un campo verde en la Antártida. Eso es lo que hacen los subsidios. Es como intentar poner un campo verde en el desierto. Eso no tiene ningún sentido, incluso es ineficiente. Pero así pasa en California como en varios, aquí en Nuevo León, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Central Valley, que es en California, el coste real es de 200 y 500, ¿no? En el uso del agua. Pero el gobierno de California, como los agricultores están bien organizados y influyen políticamente, buscan apoyos por parte de los políticos. Y con eso hacen que solamente paguen 20 o 30 dólares. Entonces, eso es un gran incentivo para los agricultores. Tal vez no es bueno para la sociedad, pero para ese grupo en particular sí lo es. Ahora bien, el margen de solución, quitar los subsidios, que los precios no tengan máscara. Ayer, como hablábamos, el sistema de precios sirve para eso. O sea, si tú dejas que los precios puedan funcionar, te dice dónde es escaso y dónde no es. Y dónde deberías utilizarse un recurso y dónde no debería utilizarse un recurso. Ahora bien, por ejemplo, en California el agua utilizada se usa para crecer sandías, arroz, lechugas, uvas. Y estas frutas y verduras se utilizan muchísima agua, bastante. Entonces,
en vez de que se produjeran en California, que es el oeste, y casi es puro desierto en varias zonas, ¿por qué no mejor que otros países donde tengan mejores condiciones climáticas produzcan estos bienes? O sea, con el menor gasto del agua posible incluso, ¿no? ¿Por qué gastamos tanto en California y no mejor dejamos que Brasil o que México produzca estos bienes, que lo pueda hacer más barato, ¿no? Entonces, este es un margen de solución. No hay soluciones absolutas, siempre son soluciones al margen. Ahora, economía de la esclavitud. Ayer hablamos de la elasticidad de la oferta, ¿no? Aquí, por ejemplo, está este chico de Harvard que en el año 2000 viaja a Sudán y quiere liberar a esclavos. Trabaja con la Solidaridad Cristiana y en ese viaje logra liberar a 4,000 personas. Ahora bien, eh, ¿estuvo bien esto? ¿Cómo afectó su demanda al precio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo está esto. Por ejemplo, aquí tenemos la oferta, que es perfectamente insensible, que es esta de aquí. O sea, aunque tú aumentes mucho tu demanda o tu cantidad demandada, no, el oferente no va a aumentar su cantidad de oferta, no tiene incentivos. Básicamente, aunque tú le demandes muchísimo, dice, no, te lo puedes seguir vendiendo, te voy a seguir vendiendo la misma cosa, aunque aumente mucho el precio. Entonces, por ejemplo, aquí aumentó la demanda. Esta era la demanda solamente de propietarios de esclavos. Después llegó el chico y compró más esclavos. Ok, aumentó la demanda. De esto de acá aumentó. Incrementó el precio de $15 a $50, ¿no? Ahora bien, a este precio más alto, los esclavistas solo pudieron comprar 200 esclavos. Y el chico, libertador de esclavos, logró liberar a 800. Este es el caso ideal. La oferta no cambió nada y ya no se esclavizó más personas. Pero veamos el caso real. La oferta aquí sí es sensible. Si se dan cuenta, cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad de esclavos ofertados. Entonces hay un incentivo a esclavizar a más gente. Entonces, aumento de la demanda, ¿no? De aquí a acá. Incrementa el precio de 15 a $30. Ahora bien, propietarios, ¿no? Los propietarios de esclavos pudieron conseguir solamente 1,600 esclavos, ¿no? De los 1,200 que se incrementó la oferta, lograron obtener 1,600 esclavos. No, perdón. Obtuvieron 600 esclavos, aquí está. 600 al precio de 30. Y los libertadores lograron, de los que sobraban 1,600 esclavos, liberar. Pero, como aumentó la demanda, los esclavistas se incentivaron a esclavizar 1,200 esclavos extra. Entonces, en términos netos, realmente solamente se liberaron 400 esclavos, que es 1,600 que liberaron los libertadores, menos 1,200 que incentivaron a los esclavistas a esclavizar más. Solamente se liberaron 400. O sea, vemos que no fue tan bueno este aumento de la demanda. Lo bueno, el aumento de la demanda ocasiona que el precio incremente y eso reduce la cantidad demandada, ¿no? Recordemos, aumenta el precio, la cantidad demandada aumenta, no la demanda. ¿Ok? Si aumenta la demanda, sí incrementa el precio, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, eso redujo la cantidad demandada de propietarios de esclavos. Lo malo es que la oferta es sensible, sí tiene incentivos a cambiar su cantidad ofertada. Entonces, el aumento de la demanda ocasionó un mayor precio, pero también incrementó la cantidad de oferta de esclavos. Entonces, con el tiempo, la curva de oferta se vuelve más sensible, que es la segunda ley de la demanda. Con el tiempo, la curva de oferta se volvió más sensible. Entonces, puede que con el paso del tiempo haya más incentivos para esclavizar aún más gente. Entonces, y más complicaciones. El gobierno de la capital de Sudán, que es a donde fue el chico de Harvard, permite el tráfico de esclavos. Estos comúnmente son enemigos del gobierno y hay una guerra civil, entonces es muy redituable. Entonces, estas compras de este chico buen intencionado ocasionan que hayan más esclavos y más asesinatos. Entonces, en promedio, salvar esclavos puede ser bueno, pero si tomamos en cuenta que luego compran armas, matan más gente o esclavizan a más gente, ya no es tan bueno como parece ser. Y eso por una muy buena intención. Entonces, una especie de solución aquí es aumentar el castigo o sencillamente poner que esto es un delito, pero el gobierno en ese momento, pues sencillamente no quería
ponerlo como algo ilegal. Entonces, ahí hay un incentivo perverso de parte del gobierno, en este caso. Ok, economía de las drogas. Ahora elasticidad de la demanda, ya no tan la sensibilidad de la demanda. Ok, la drogas es, la lucha contra la drogas es como pelear contra Rocky Balboa. Siempre se levanta y ya hemos visto cuántas películas siguen de Rocky. Y seguro que van a haber más con el paso del tiempo. Entonces, aquí el gobierno de Estados Unidos ha gastado 50.000 millones de dólares en esta guerra. Ahora bien, la demanda sigue siendo sensible, o sea, digo, es insensible al cambio de precio. O sea, y esto lo vemos en este caso, ¿no? Por ejemplo, esta es la demanda, ¿no? Aquí si se dan cuenta, es muy insensible. No importa si aumenta muchísimo el precio, la gente sigue demandando una buena cantidad de droga, ¿no? Y en este caso, la oferta es muy elástica, es perfectamente elástica, ¿no? Los vendedores de droga aquí no les importa, están dispuestos a vender a un solo precio. O sea, todos los que venden droga están bien con que les den cierto precio, ¿no? Entonces aquí vemos que la oferta es muy sensible y la demanda es poco sensible. Entonces, el precio sin prohibición es este, ¿no? Y el precio con prohibición es este, ¿no? Si hay prohibición, la oferta la oferta aumenta y eso hace que, curiosamente, sí se reduzca la oferta, pero al reducirse la oferta, incrementa el precio. Aquí el gobierno quería que como, ok, incrementemos el precio y eso hará que haya menos drogadictos y compren menos. Falso. La gente es muy sensible a eso. Entonces, aunque aumentaran los costes, curiosamente, como es una demanda inelástica o poco sensible, a los empresarios, aquí en el caso de vendedores de droga, les fue muy bien, porque incrementó el precio, pero aún seguían, incluso ganaron más ingresos con la prohibición. Entonces, esa prohibición, en vez de que les afectara a los vendedores, hizo que compraran mejores armas, mejores distribuidores, más innovación, y por eso es que es un Rocky Balboa, porque resiste ante este tipo de prohibiciones. Hay una especie de solución al margen por parte de un economista, Gary Becker. Se llama Gary Becker, es un buen economista. Él dice que no hay que prohibir estos mercados, hay que legalizarlos, pero podemos poner un impuesto, ¿no? En vez de que ese dinero extra vaya a las manos de ciertos vendedores de droga, ¿por qué no mejor enviarlos al gobierno, ¿no? Y que sea legal y que la gente pueda realmente entrar a hacer demandas legales. O sea, ahorita el Chapo Guzmán no podía hacer una demanda legal contra otro cártel. No puede, son ilegales. Pero si son empresas que venden marihuana o cocaína de manera legal, pueden haber demandas y eso hace que haya menos violencia, ¿no? Entonces hay ciertos incentivos positivos, pero obviamente aquí se puede discutir si realmente el gobierno debería de recibir estos ingresos de impuestos o no. Entonces también aquí hay un debate. Ahora las armas. Vamos a ver la sensibilidad de la oferta. Okay, desde el 99 al 2000, Washington compra 6.000 armas sin inspección de calidad. Bill Clinton da el visto bueno. Se gastaron 528.000 en la compra. Ahora que la lógica del gobierno era, reducimos el número de armas en circulación, reducimos el crimen. Va. Entonces, ¿qué tipo de armas se vendieron? ¿De alta o de baja calidad? Y aquí la pregunta es, ¿qué tan sensible es la oferta ante un cambio en la demanda o el precio? Aquí, por ejemplo, la demanda no es normal, por así decirlo, pero la oferta es sumamente sensible, ¿no? O sea, la cantidad que tú demandes, ellos están dispuestos a ofrecer cualquier cantidad de bienes a un mismo precio, ¿no? Los oferentes aquí dicen, no, yo estoy dispuesto, aunque me des 5 pesos, yo te lo doy. Aunque me des 10, va. O que me des 20, va. No, o sea, no les importa mucho si aumenta o no el precio, pero van a seguir vendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí vendes las armas que nadie compraría, ¿no? Entonces, aumentó la demanda, como aumenta la demanda sin inspección, ¿no? Esto antes de que el gobierno interviniera y aquí cuando el gobierno intervino. Aumentó la demanda, ¿ok? Entonces, curiosamente, eso atrajo armas de baja calidad de parte de los oferentes de armas. Así que, curiosamente, entre 200 y 300 millones de armas de baja calidad en Estados Unidos. Entonces, el precio no aumentó, o sea, los gobernantes querían que incrementara el precio para que la gente eh,
de algún modo ya no quisiera comprar armas, ¿no? Pero curiosamente no aumentó el precio. Entonces, la gente compra armas usadas de baja calidad para venderlas al gobierno. Hubo recompras en este ejemplo. El caso ideal, ¿no? Pongámoslo en vez de armas, zapatos. Vendes los zapatos que ya no usas, los de menos calidad, ¿no? Aumentó la demanda sin inspección de zapatos. Entonces, atrajo zapatos de baja calidad. El precio no aumenta, la oferta es, como aquí ven, muy elástica, muy sensible, entonces no le importa mucho que aumente o no la demanda. Ahora la pregunta, ¿redujo el número de zapatos que circulan en la ciudad? ¿O realmente redujo? No. Y es lo mismo en el otro caso. ¿Redujo realmente las armas en la ciudad? Tampoco. Entonces el objetivo político es, queremos aumentar el precio con nuestra demanda, así otros no podrán comprar más armas debido a precios más altos. Lo malo es que incentivó la venta de armas de baja calidad que son altamente sensibles a estos aumentos de demanda, ¿no? Incluso a un mismo precio. Entonces, probablemente esto incrementó más la demanda de armas de alta calidad, ¿no? Entonces, la recompra gubernamental en este caso era un seguro para armas de baja calidad. Entonces, si mi arma ya no está tan buena, ya no es funcional, la vendo y recupero dinero y con el dinero recuperado compro una mejor arma. Entonces, ¿el objetivo político se logró? No. De hecho, incluso se podría decir que mejoró la calidad de armas para asaltantes. Entonces, ahí ya vemos una consecuencia no intencionada de un objetivo político. Ahora, bolsas. El baneo de bolsas. En San Francisco, California, se banearon las bolsas en el 2007. Entonces esto incentivó a que la gente dijera, si compro bolsas o vendo bolsas me van a poner una multa. Mejor sustituyo de bolsas, ¿no? Entonces, el sustituto de las bolsas reusables aumentó su demanda. Pero una consecuencia no intencionada que no pudieron estimar era el que las bolsas reusables tienen un uso pues reusable, ¿no? Como lo dice la palabra, pero esto genera nidos de E. coli. Y el E. coli genera diarrea leve, grave, dolores abdominales. Y la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, en un estudio, descubrió que la tasa de muertes e infecciones relacionadas con el E. coli aumentó un 25%. O sea que dice, ok, no es gratis hacer esto de vamos a banear bien y todo va a salir perfecto. No, aquí hay un ejemplo de una consecuencia no intencionada. Vamos a ver que siempre hay consecuencias no intencionadas cuando queremos de algún modo cambiar la demanda a nuestro gusto, arrogantemente, o porque queremos cambiar la oferta, o queremos incrementar los precios, o reducir los precios como creemos, ¿no? Queremos enmascarar los precios. No dejamos que los precios digan su realidad. No queremos adaptarnos al precio, queremos que los precios se adapten a nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo constantemente en nuestros ejemplos. Economía internacional, restricción del azúcar. En los años 2000 por ahí, Estados Unidos, no muy liberal, por así decirlo, es muy intervencionista en muchas cosas. Luego dice, vamos a imponer una cuota a la importación de azúcar. Entonces México se ve afectado. México tiene es muy bueno al crear azúcar, ¿no? Por cuestiones de que no necesita tener invernaderos, puede hacerlo de manera natural. Entonces, curiosamente, al restringirse la oferta de azúcar, esto incrementó artificialmente el precio en Estados Unidos. El precio mundial en esos años era de 9 centavos, pero en Estados Unidos era de 20 centavos, ¿no? Y aquí había un propósito político, salvar e incrementar el empleo nacional. Entonces, a corto plazo, el empleo de Estados Unidos se protege. Pero ¿cuál es la consecuencia no intencionada? Bueno, que las empresas de Estados Unidos tenían que asumir mayores costes de azúcar, entonces escaparon a Canadá y a México, donde el precio de azúcar era más bajo y era libre, que eran 9 centavos. Entonces, en el largo plazo, curiosamente, el empleo de Estados Unidos se pierde porque se van esas empresas a otros lados. Entonces, también foráneos que venden azúcar en Estados Unidos, por ejemplo, tienen menos ingresos de venta en dólares. O sea, y por lo tanto, si yo no puedo vender mi azúcar en Estados Unidos porque es muy alto y las empresas no me lo quieren comprar, evidentemente no voy a tener dólares para comprarles a ellos. Entonces, no solamente estás perdiendo empleo de las empresas de azúcar de Estados Unidos, sino que otras empresas que nada tenían que ver con el azúcar ya no reciben dólares de mexicanos. Y aquí, por ejemplo, están estas empresas que hacen estos productos que se movieron a México y a Canadá, ¿no? Los que hacen Red Hots, los Fannie Mae, los Mega Breezers, los Lifesavers, Gummies, estos se fueron, dijeron, yo no quiero estar aquí. Es una consecuencia no intencionada de alguna política de restricción.
Ahora, economía de bebés, cambio de transporte. Hubo una legislación federal en Estados Unidos. Todos los niños mayores de 2 años debían tener un asiento de seguridad en viajes de avión. Objetivo, aumentar la supervivencia de los niños. Ese es el objetivo político. Efectos secundarios, los padres deben comprar un ticket extra para el niño. Entonces, eso incrementó el precio de volar en aviones. Entonces, ¿qué otros medios de transporte hay que sean más baratos? Ah, ok, irme en auto, irme en autobús, es más atractivo. Eh, y aquí viene lo difícil, y es el hecho de que en el 2017 solo 20 de accidentes fatales en el viaje en avión, solamente hubo 20 accidentes fatales de avión y 283 fallecidos. Entonces, y a nivel global, en autobús o en carro, cada día mueren 3.712, según la OMS. Entonces, creó un incentivo que las familias con sus bebés fueran en autos, curiosamente donde mueren más personas. Entonces, el objetivo de salvar vidas realmente provocó que aumentara la probabilidad de que murieran más niños o más bebés, por buenas intenciones, otra vez. Incluso aquí Arnold Bernett del MIT dice que un niño de Estados Unidos tiene más probabilidad de ser presidente que morir en un accidente de avión. Entonces, veamos el panorama completo en ese sentido y nos damos cuenta de que no fue una buena política. Economía de la extinción, pájaros carpinteros de cresta roja. Estos viven en el sureste de Estados Unidos, Alabama, Luisiana, Georgia, Tennessee. Su hábitat son los bosques abiertos de pino que sean maduros. El gobierno federal de Estados Unidos impuso una ley de especies en peligro de extinción. Entonces, esta ley decía que el gobierno tenía la capacidad de regular el uso de la propiedad privada individual si había presencia de alguna especie en peligro de extinción o estuviera cerca, ya ni siquiera que esté dentro de la propiedad, sino que estuviera cerca. Consecuencia no intencionada, los propietarios hacen menos atractivo el hábitat, o sea, empezaron a cortar pinos maduros, incluso algunos llegaron a matar a especies para que el gobierno no supiera, ¿no? Entonces, el gobierno generó un incentivo perverso. El coste de oportunidad de tener pinos aumentó, no valía la pena, había mejores fines por satisfacer, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve tener estos árboles? Incluso me perjudican, el gobierno puede venir y básicamente casi expropiarse de mi propiedad. Entonces, las buenas intenciones no siempre son suficientes para salvar animales en peligro de extinción. Este ejemplo me gustó mucho. El hoy no circula. Eh, Suena una gran idea, con las mejores intenciones. ¿Qué podría salir mal? Pues casi todo salió mal. Entonces, esto sí, aquí sí, salió mal. Un economista de Michigan hizo un estudio muy interesante. En el año 89 se promulga el hoy no circula en la Ciudad de México. Entonces, se banea un día a la semana según el último dígito de la placa. Curiosamente, en el estudio de este economista, no hay evidencia, demuestra que no hubo evidencia de mejora en la calidad con esta política. Y de hecho, generó muchos incentivos perversos de todo tipo. Por ejemplo, la restricción incrementó el número total de autos en circulación, curiosamente, ¿no? Porque la gente decía, bueno, ¿para qué? No? O sea, mejor me compro otro carro, 2 carros en vez de uno, entonces, aumento mi número total, aumento mi propiedad de autos, ¿no? Y curiosamente, la gran composición de estos autos en circulación son vehículos de alta emisión. Entonces, de 100 microgramos por metro cúbico durante 8 horas en promedio, eso es peligroso según la OMS, ¿no? Y curiosamente, el 92% de los días desde que se promulgó el hoy no circula, Ciudad de México excedió ese nivel. O sea, 92%. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Desde el 89, realmente no cambia mucho aquí estas emisiones. Aquí el nitrógeno de óxido no cambió, se mantuvo constante, estable. El ozono incluso aumentó. El ozono es malo cuando baja a partes, o sea, es bueno cuando protege de algún modo los rayos solares, pero cuando empieza a bajar el ozono o se crea ozono en las ciudades, sí es muy peligroso. Entonces, el costo de oportunidad incrementa, ¿no? Manejar se vuelve costoso. Entonces, si te encuentran que no estás respetando, te incautan 48 horas y tienes que pagar entre 1.792 y 2.689 pesos. Eso según la página del Hoy No Circula. Pueden incluso incrementar. Eso
Cada quien tendrá su anécdota. Ahora bien, incluso se incentivó a que se hiciera más atractivo el soborno, ¿no? Esta política se aplicó también en Bogotá, Colombia, en Chile y en Brasil, con estos nombres. Ahora bien, el hecho es que los vehículos generan el 99% del monóxido de carbono. Estos son, por así decirlo, datos duros de cuánto emisión, qué tan responsables son los vehículos de las emisiones. Entonces, curiosamente, en el Hoy No Circula, se provocó un aumento en el uso de vehículos en los fines de semana. Eso porque en los fines de semana es menos problemático. No hay ese baneo. Ahora bien, este economista, econométricamente hablando, no quiero hablar de econometría porque, pues no está, no es adecuado. Pero según su estudio, econométricamente el Hoy No Circula no ayudó a luchar contra la contaminación. También eh, no decreció el uso de esto, no decreció la demanda de gasolina, incluso incrementó. La demanda del transporte público no incrementó, de hecho incrementó el uso de vehículos privados y taxis. Si tenemos en cuenta que en esos tiempos un carro por cada 8 individuos en la Ciudad de México, o sea, esto era la estadística demográfica, comúnmente era gente de clase media y alta, entonces, para ellos, la gente que es de clase media y alta y tiene muchos ingresos, comúnmente su tiempo es muy importante. O sea, el costo de oportunidad, por ejemplo, el irme de combi aquí cuesta 10 pesos, ¿no? Aquí en Pachuca cuesta 10 pesos. Para alguien que tiene muchos ingresos, uno diría, ay, ya súbete a la combi, es barato, pero su tiempo no es barato, ¿no? La gente que tiene más ingresos, su tiempo vale más. Entonces, se la piensan más de 2 veces si irse en combi o en el metro de la Ciudad de México. O sea, por eso la gente más rica en cuestiones de ingresos salariales empieza a buscar automóviles, empieza a buscar sustitutos que sean más acordes con sus costes de oportunidad personales. Entonces, eh, también, curiosamente, sí hay estadísticas que dicen que sí ha bajado la contaminación en la Ciudad de México, pero no se explica por el Hoy No Circula, se explica por otras cuestiones, ¿no? Por otras cuestiones más de innovación, por otras cuestiones más de organizaciones privadas que han logrado implantar mejores sistemas de distribución. O sea, si les preguntan de si el Hoy No Circula mejoró esto, no. Lo mejoraron otras cosas, otras innovaciones tecnológicas, pero el Hoy No Circula realmente no hizo el efecto que se quería. Entonces, también, el metro y el transporte menos caro en dinero, pero menos conveniente en tiempos, ¿no? Que es lo que hablaba sobre esta gente que tiene más ingresos y le importa más el uso de su tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, las ventas en miles de barriles en gasolina, anual en gasolina. Ha aumentado, o sea, no se redujo el objetivo. Pasajeros mensualmente en el metro de la Ciudad de México no incrementó mucho. O sea, se mantuvo estable en el tiempo. Entonces, ok, entonces también hubo un incremento de vehículos registrados y venta de nuevos vehículos. Registrados es muy distinto porque pues es como recompra, es como revender un auto, ¿no? Un auto ya usado que ya tiene tiempo. Entonces, vehículos registrados comúnmente son viejos y comúnmente los viejos modelos son los que generaban más emisiones o son menos eficientes en el uso de la gasolina. Entonces, otra vez, segunda ley de la demanda. Con el paso del tiempo hay mayor sensibilidad ante cambios en los precios y costes de oportunidad. La gente busca sustitutos más baratos. Ahora bien, los sustitutos no siempre pueden ser los mejores. En este caso, un sustituto es comprar un carro usado. Es un mal sustituto en el sentido ecológico. Entonces, curiosamente, el uso en la Ciudad de México, ¿no? Hay más uso de taxis que incluso en Nueva York o China, Beijing. En esos tiempos, en el 2007 por ahí, o sea, había un taxi por cada 100 residentes, mientras que en Nueva York un taxi por 600, por cada 600, y Beijing un taxi por cada 175. Entonces, aquí en la Ciudad de México había más ciudadanos de esa ciudad, pues, que utilizaban más el taxi.
incluso hubo un incentivo perverso de concesiones para taxis y hubo regalos políticos. Entonces eso generaba aún más uso de esos taxis menos eficientes. El Volkswagen Escarabajo fue usado como un taxi muy antes, ¿no? En esos tiempos, en los años 90 y en los años 2000, se utilizaba bastante, pero curiosamente es de alta emisión. Entonces, incluso en Estados Unidos se banea, pero en México no, porque era el medio de vida para varios mexicanos que trabajaban en eso. Aquí vemos vehículos registrados en la Ciudad de México, incrementó. Nuevos automóviles vendidos, también incrementó. Taxis registrados en la Ciudad de México, también incrementó. Entonces, conclusiones. Antes de cortar de raíz un problema, asegúrate de saber que sea o no una hidra. ¿Alguna vez Arturo, vi- Sí, perdón. antes que concluyas, porque dejaste abierta la pregunta sobre qué fue lo que realmente frenó la contaminación en la Ciudad de México, Ah, ok, ok, ok. porque ha ido para abajo y hay razones que sí conocemos que no Sí, sí, tienen que sí. ver con política pública, tienen que ver con el ingenio humano. Sí. Digo, porque para poner en referencia a los jóvenes, que luego como que creemos que todo necesariamente va peor, y la contaminación en la Ciudad de México hoy es 3 veces menor a la contaminación en la Ciudad de México en 1986, que fue el peor año, y de ahí al 94. ¿Qué pasa entre el 86 y más o menos el 97, que ya la calidad del aire se hace efectiva? Primero, Pemex 40 años tarde empieza a vender, o sea, bueno, las gasolinerías Pemex 40 años tarde empieza a vender gasolina sin plomo. Sí, sí. Ya se usaba en el resto del mundo, pero en México no, bueno, en muchos países, en México no, se empezó a vender la Magna Sin en el 90 y su uso se generalizó hacia mediados de los 90. Y la otra es la invención del convertidor catalítico, que es una cajita que va detrás del escape de cualquier carro hoy por hoy, que son unas celdas de porcelana que facilitan que la molécula de ozono se separe en una molécula de dióxido de carbono y en agua. Acuérdense, ozono es O3, entonces se vuelve O2 y la molécula de ozono restante se hidrogeniza, por decirlo de alguna forma, y se vuelve agua. Y esas dos invenciones, la gasolina sin plomo, que insisto, no es política pública, es ingenio humano, la invención de la gasolina sin plomo y del convertidor catalítico fue lo que le dio vuelta a la contaminación, que justo como decía Arturo, el no circula le hizo lo que el viento a Juárez. Muchas gracias, Pepe. Sí, sí, esos datos sí me faltaron, pero sí, es verdad, para que tampoco nos deprimamos. También hay cosas buenas. O sea, el ingenio humano, como explica Pepe, es muy importante en esos casos. Entonces, como decía, hay que conocer si estamos tratando con una hidra o no. O sea, por eso es muy importante, ustedes como ciudadanos, como economistas, como profesionistas, si llegan a escuchar alguna solución, digan, es que ¿qué hacemos con los perritos que están en la calle? Hay que ponerles viveros y así solucionamos el problema. No, puedes incluso incrementar la cantidad de perritos, incluso puedes generar cepas, ¿no? Cepas de enfermedades. Entonces, ok, cuidadito ahí. Siempre hay que pensar en qué pasaría de manera no intencional, qué efectos secundarios se quedarían, generarían, ¿no? Como el de Viento y Juárez, ¿no? Como dice Pepe, pues a veces no funciona, ¿no? Entonces siempre es importante hacer análisis económicos antes de cualquier política, pensar en escenarios de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, los escenarios anteriores seguro ni siquiera pensaron los que propusieron esta política que iba a generar todo ese tipo de incentivos perversos, ¿no? Y estos patrones se pueden repetir, ¿no? Como decía anteriormente, en Chile, en Brasil y en Colombia ya se está aplicando. Entonces, estoy casi seguro que están teniendo los mismos problemas. Eh, ok, entonces también los conductores de todos lados, de todo el mundo, revelan sus preferencias, ¿no? Buscan el transporte más rápido y conveniente. Y aquí entra la creatividad empresarial, ¿no? O sea, los empresarios buscan, por eso decía ayer, que todos tenemos en nuestros corazones un empresario, todos especulamos, todos pensamos a futuro. Algunos vienen mejor desarrollados. O sea, no necesitas ser un economista para ser un gran empresario, pero sí necesitas un buen economista para que otros empresarios, para que las políticas, para que nuestras acciones sean más conscientes. Entonces, también, dependiendo de la calidad de los sustitutos, como explicaba hace ratitos, también puedes socavar los beneficios potenciales, ¿no?
O sea, ¿qué tal si la gente se va a autos que realmente no son los más adecuados, ¿no? O sea, aumenta el precio, me pueden banear, me pueden multar por llevar carro en el día en el que no debía. Entonces busco, compro otro carro que igual y no era el mejor, ¿no? Para la calidad ecológica. Ahora, economía de los rinocerontes. ¿Por qué no se extinguen los pollos, los perros, los gatos? ¿Por qué? Entonces, aquí entra la propiedad privada. Es muy importante la propiedad privada en estos casos. Es como el pegamento incluso del sistema de precios. Si no hay propiedades, incluso propiedades comunales, que sí hay, y que también pueden llegar a funcionar como una especie de corporación, si no está ese pegamento, la gente actúa de formas muy, muy extrañas, ¿no? E incluso, por ejemplo, si llegas a rentar con roomies en una casa, ¿por qué luego tú no guardas tus comidas en el refrigerador, ¿no? Si no hay una política de que esto es mío, no te lo puedes comer, estoy casi seguro de que tus roomies se van a comer tu último gansito. Y por eso la gente mejor ni ahorra y ni mejor hace provisiones, porque sabe que le pueden robar, ¿no? Ok, entonces aquí el supuesto de por qué no se extinguen los pollitos, por ejemplo. Bueno, la gente demanda, por ejemplo, KFC, ¿no? Aumento de la demanda, como aumenta la demanda, incrementa el precio del pollo. El empresario se incentiva, entonces dedica más tierras y otros recursos. Es una especie de señal de humo, ¿no? Ahí hay que mandar recursos. La cantidad de oferta de pollo se incrementa, no la oferta. No aumenta la oferta, la curva de oferta completamente, no. Aumenta solamente una cantidad. Ajá, entonces, ¿cuál es el resultado? Más pollos vivos. Por eso siguen existiendo los pollos. Estoy seguro que si la gente no tuviera propiedad sobre los pollitos, se extinguen, ¿eh? O sea, esto puede llegar a pasar. Ahora bien, los rinocerontes son valiosos. Los cuernos los usan para arte, para medicina. Tienen un precio de venta por ahí de $30,000. Ahora bien, si son ilegales, si es ilegal hacer esto, disminuye la oferta legal, ¿no? Pero cuando disminuye la oferta, o sea, toda la curva de oferta, se incrementan los precios. Y si hay una demanda inelástica, o sea que a la gente no le importa, aunque suba mucho el precio, no le importa, van a seguir consumiendo mucho. Entonces, la cantidad demandada de cuernos sigue estable, o sea, la gente todavía sigue estando dispuesto a matar rinocerontes. Entonces, curiosamente en Sudáfrica, la gente local siente peligro por los rinocerontes, o sea, no es cualquier cosa, no es como un perro con sarna o un perro con rabia, no, es un animal más grande y más pesado. Entonces, curiosamente, gente local de Sudáfrica está dispuesto a ayudar a los cazadores de rinocerontes, porque curiosamente también los rinocerontes compiten por alimento y agua, incluso elefantes, ¿no? Hay comunidades o localidades que ven a los elefantes como plaga, porque los elefantes son inteligentes. Los elefantes pueden incluso pasarse cercos y comerse todo lo que plantaron algunos locales. Entonces, también son diferentes sus puntos de vista y sus incentivos. Entonces, Sudáfrica en el 2009 baneó el comercio de cuernos de rinocerontes. Consecuencia indeseada, según The Guardian, del año 2014, 1.215 fueron cazados, comparados a solo 83 en el 2008. Entonces sí cambió la política, sí cambió la realidad, principalmente en parques nacionales, ¿no? Está curioso, uno diría, ahí deberían estar más seguros. Pues no, no siempre es así. Pero lo bueno es que en Namibia, desde el año 60 hay derechos de propiedad sobre faunas y sobre campos. En el 95 se convierten en propiedades comunales sin compañía, ya no solamente de una sola persona. Entonces, la vida de salvaje genera ingresos. Hay cacería de trofeos y turismo de aventura. Y en el 2007, eh, Namibia, esta comunidad, estas comunidades lograron recibir 4.3 millones de dólares. Es un buen dinero. Entonces, y curiosamente, los rinocerontes negros incrementaron su población de 707 a 1.134. Entonces, aquí es un incentivo virtuoso, no todo es malo. Entonces, se generó más conservación, más cuidado y un crecimiento de la población de una especie que estaba en peligro de extinción. Por eso aquí, como economistas también, o incluso como persona igual que razona económicamente, puede generar buenas propuestas. Ahora, economía de circos, algo aquí en México pasó, ¿no?
Un objetivo era que en el año 2015 por ahí se quería conservar la especie y los derechos de la vida de las especies, ¿no? Se promulgó una ley general de la vida silvestre en el año 2015. La propuesta era del Partido Verde, ya sabemos cuál es la reputación ahorita del partido, pero en ese tiempo el Niño Verde propuso esto, ¿no? Jorge Emilio González, que es el que vemos que está acá. Consecuencias no intencionadas, sí, se promulgó y por eso desaparecieron los circos, pero se perdieron 1.600 ejemplares, 4.000 quedaron en la deriva, 2.000 empleos perdidos. El Partido Verde prometió santuarios, no se construyeron, zoológicos no reciben animales por falta de instalaciones y presupuesto. Eh, Consecuencias otras, incentivos perversos, como iban a haber multas y clausuras, el costo de oportunidad de tener animales era muy alto, entonces cae la cantidad demandada de ejemplares y los propietarios, los cirqueros, se deshacen o donan los animales. E incluso estoy seguro que alguno de ellos se comió a uno de esos animales. Entonces, pero también podían tener la propiedad de estos, pero no podían usarlos para shows. Entonces, no valía la pena tener un tigre de Bengala o una llama. Entonces, y curiosamente, el estudio que se hizo para hacer esta ley solamente comprobó que de 1.046 casos, 1.046 casos de maltrato, solamente 20 se comprobaron. Entonces no era tan grave como se suponía. Y estos son los animales que se perdieron. La cantidad de animales, seguro de niños, alguno vio algunos de esos animales en algún circo, si alguna vez llegó a ir a uno. Entonces, esto es triste, pero pasa. Estas son las consecuencias económicas no intencionadas. Ahora, economía del control de precios. Ayer preguntábamos cuál es el problema del control de precios. Ahorita lo vamos a ver. Este es como un piso. Si lo ven, aquí está. Este es el piso. Este es el precio que debería de ser real. Este es el precio desenmascarado. Este es el precio enmascarado. Entonces, el gobierno pone un piso aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad demandada porque es barato. Pero el oferente dice, no me conviene. Entonces, mi cantidad ofertada de un bien se reduce. Yo no quiero vender tanto a este precio, entonces vendo menos. Ahora bien, aquí están las consecuencias no intencionadas. No confundir escasez con déficit o faltante. Algunos dicen, es que escasean las cosas. Sí, porque todo es escaso. Todo bien económico es escaso. Entonces, lo escaso es algo que va a estar permanentemente en nuestras vidas. Pero el déficit o los faltantes, no. Esos se crean por controles de precios. Entonces, cuando hay un control de precios, no es que se haga la cosa más escasa. La escasez siempre va a estar en nuestras vidas, haya control de precios o no. Pero cuando hay control de precios, hay faltantes, hay déficit. Ahora, este caso me pareció muy intrigante. Me impactó cuando lo leí por primera vez y lo vi por primera vez. En el 71, Richard Nixon, un presidente de Estados Unidos, impuso un control de precios. Eso de que Estados Unidos es muy liberal o que es muy de mercado libre, no es cierto. Hay muchos casos y muchos experimentos donde Estados Unidos hace todo lo contrario a lo que promulgan. Entonces, objetivo, controlar la inflación. Curiosamente, ahorita que tenemos inflación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tratando de buscar una especie de control de la inflación, ¿no? Ok, controlaron el precio de los pollitos, no podían aumentar los precios por ley. ¿Qué podría salir mal? El precio del alimento para pollos subía. No había control de precios en los insumos. No estaba controlado. Entonces, como aumentaban los insumos, aumentaban los costes, pero como no podían aumentar el precio de los pollitos de venta, básicamente perdían. Los costes eran mayores que los precios. Entonces, había pérdidas. Y lo que uno menos espera es que no va a pasar nada malo, ¿verdad? Pues en efecto pasó algo malo. Miles de pollos fueron ahogados con agua. Y aquí está una imagen del video que vi. Me sorprende porque son granjeros, ya están acostumbrados a la muerte de animales, entonces sienten menos, sienten menos, sienten menos al ver a un animal muerto o matarlo, ¿no? En este caso, lanzan a los pollitos en cajas, en tambos de agua y los ahogan. Incluso en el video, este señor agarra un pollito de su pata y lo lanza como si fuera baloncesto para atinarle al tambo, ya como si fuera una especie de normalidad entre agricultores. Y esto pasó en todos Estados Unidos. Desastres naturales. Empresarios son avariciosos o rescatan vidas, ¿no? Ok, pasa un huracán, hay expectativa de precios altos, aumenta la demanda presente y eso aumenta más el precio, ¿no? Hay faltantes de madera, hielo, gasolina, baterías, todo. Hay muchos bienes que se necesitan. Ok, los precios incentivan, ¿no?
Incentivan la oferta de bienes rápidamente en áreas de desastre, asignan recursos escasos a los fines más importantes. Si el precio aumenta en esos lugares, rápido vas a ver empresarios que van a moverse y a vender sus bienes a esos lados. Pero algunos políticos dicen que está mal, porque especula, entonces es malo. Entonces aquí, por ejemplo, Chris Christie, que era un político de Nueva Jersey, demandó 70 empresas por especulación a hoteles y estaciones de gas, o sea, los castigaba. Eso generaba problemas para empresarios. Eh, Se vacían los inventarios rápidamente. Si dejas que el precio esté muy bajo en esos lugares, la gente compra mucho y rápido se acaban. Y la gente que no tenía carro o algo, no se queda con nada. Los fluyen lentamente los bienes, o sea, hay largas filas. Al llegar un embarco, se crean mercados negros. Por ejemplo, aquí en el huracán, Hugo, por ejemplo, hubo un gran aumento de motores eléctricos. Entonces, aumenta la demanda, aumentó el precio, eso generó que aumentara la cantidad de oferta de esos motores, ¿no? Entonces, había gente que está dispuesta a vender o a rentar sus motores eléctricos porque habían muchos bienes que necesitaban esa electricidad, ¿no? Como refrigeradores, como máquinas expendedoras, muchas cosas. Ahora bien, un empresario, curiosamente, vio una oportunidad en Estados Unidos que se llama John Shepperson. Compró 19 generadores eléctricos de Kentucky. Valían 1000. Entonces fue al huracán Katrina a Mississippi a 600 millas y dijo, bueno, voy a ganar un buen dinero. ¿Qué pasó? Lo arrestaron 4 días en la cárcel y fue confiscado. Lo feo es que esos generadores eléctricos no los pudieron, no llegaron a las manos que necesitaban llegar, ¿no? O sea, los empresarios o la gente, ¿no? Ok. Otro control de precios, el del alquiler. Todos merecen un techo digno, luego dice la gente. Ok, que el rico no ocupe todas las viviendas disponibles. Los rentistas ganan excesivamente. ¿No ven que el alquiler es una causa de inflación? Estas son razones de por qué la gente luego quiere controles de alquiler. No políticos, grupos de interés, siempre están buscando este tipo de controles, les conviene. Consecuencias, lo mismo. Genera faltantes, genera mercados negros, declina la oferta futura de viviendas de alquiler. O sea, los constructores dicen, no, pues no conviene construir un edificio. Hay control de alquiler. Económicamente no me conviene. Declina la calidad del bien incluso. Eh, Esto también está muy, muy duro porque ayer hablábamos de diferentes formas de racionar, ¿no? Había violencia, política, discriminación, el que primero llega, primero se lo queda, y el sistema de precios, pero cuando hay un control de precios se genera una discriminación muy alta, especialmente en alquileres. Cuando hay un control de precios, el que alquila, en vez de fijarse en cuánto dinero le pueden dar, se fija en otras cosas. Se fija en tu género, en tu color de piel, en tu nacionalidad, en tu religión, edad, mascotas, e incluso habían periódicos en Nueva York, que es donde se aplicó. En Nueva York decían, ¿quieres que te den un cuarto? Vete a la sinagoga de judíos, porque los judíos en esta zona comúnmente se les da más posibilidades de obtener arrendar un cuarto, ¿no? Entonces la gente empieza a buscar esos modos. Incluso hay gente que esperaba, gente fallecida en los periódicos de Nueva York y para que vieran, ok, esta persona se murió, era de este lado, voy a ir. Seguro hay un cuarto libre. Por ejemplo, en el 78 en la ciudad de Berkeley se puso un control de alquiler. Cayó en un 31% las viviendas de alquiler para estudiantes en 5 años. En California, ¿no? Año 2001, San Francisco también, controles de alquiler. 49% de las viviendas tenían un solo ocupante. No era eficiente en ese aspecto. Año 60, Egipto también, control de alquiler. Bajó la inversión en edificios, hubo escasez, hubo déficit. Ahí me equivoqué. Hubo déficit de alojamiento, viviendas compartidas, pisos pequeños, edificios feos. El 79, Santa Mónica, California también. Permisos de construcción otorgados cayó en un 90% en 5 años. Los contratistas ya no querían construir ahí porque había control de precios. 2001, San Francisco. Un estudio determina que 3/4 de las viviendas con control de alquiler tenían 50 años de antigüedad. No cuidaban esos edificios. Y el 44% de esos 3/4, más de 60 años. Años 70 igual. En San Francisco, viviendas de alquiler descienden en 8 años.
de 199 a 176,000. Entonces, la vivienda se volvió inasequible. Solamente era asequible para ricos. Todo lo contrario que buscaban en un inicio. Que los ricos no se quedaran con las viviendas, pasó todo lo contrario. El control de alquiler literalmente hizo que solamente los ricos pudieran obtener esos. O la gente que tuviera, que fuera más bonita, la gente que fuera de la misma nacionalidad, o la gente sin mascotas. Esa gente es la que pudo aprovecharse de esta situación. Esto es lo que dice Assar Lindbeck, un economista sueco. Si quieres destruir tu ciudad, pon un control de alquiler. Ya las bombas, eso es del pasado. Utiliza control de alquileres y destruirás tu ciudad. Es un buen método. Ahora, economía de obras públicas. ¿Por qué rayos no se arreglan los baches? Siempre escucho esa. Entonces, esto seguro les va a pegar. Entonces, comúnmente decimos los políticos y funcionarios públicos son irracionales. No es cierto. No lo son. Solamente tienen diferentes incentivos, diferentes limitaciones. O sea, hay gente buena en el sector privado como gente buena en el sector público. Hay gente mala en los dos lados. Hay gente grosera en los dos lados. Hay gente muy buena. Pero lo que cambia es qué incentivos y limitaciones hay en los dos lados, ¿no? El gobierno no es el interés público personificado, es una organización de individuos, como en todos lados. Las empresas también es una organización de individuos. Hay empresas muy malas, muy feas, muy gachas, y hay empresas que son muy buenas, ¿no? Pero tienen otro tipo de incentivos. Entonces los individuos poseen intereses personales, como en toda organización, empresa o gobierno. Por ejemplo, aquí Omar Fayad, de día es una persona y de noche es otra, ¿no? Tiene sus intereses, tiene sus diferentes gustos, como cualquier persona normal. Ahora bien, en Pachuca, por ejemplo, se necesitan, según, 100 millones de pesos para solucionar el problema de los baches. El puente atirantado de Pachuca costó 502 millones de pesos, 100 millones de pesos más de lo proyectado. Esto supuestamente porque faltaba acero, se volvió más caro, etc. Además hubo cancelaciones, se tardó básicamente 10 meses, hubo 10 meses de retraso, pero lo lograron, ¿no? En básicamente 3 años. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué no cuidan los baches? Porque la prioridad política de un político es electoral, o sea, quiere tener éxito, quieren buscar crear una imagen pública. Entonces, ¿qué atrae más gente? ¿Hacer baches o hacer un gran puente? Pues hacer un gran puente, ¿no? Curiosamente, irónicamente, encontré solamente esta imagen de un panista, ¿no? Y fíjese, si esta persona se burla de un panista por haber hecho eso en un bache, pues un político va a decir, ¿para qué voy a yo cuidar los baches si se van a burlar de mí, ¿no? Entonces mejor hago cosas más increíbles. Curiosamente, esto no es nuevo, esto tiene 200 años que se conoce, o sea, Adam Smith, uno de los grandes economistas de la historia, eh, escribe esto en su libro de la riqueza de las naciones. O sea, el orgulloso ministro de una ostentosa corte puede que frecuentemente disfrute de la ejecución de obras de esplendor y magnificencia, como una gran carretera, que es frecuentemente observada por la nobleza principal y cuyos aplausos no solo elogian su vanidad, sino que también contribuyen a mejorar su influencia en la corte. Pero ejecutar un gran número de pequeños trabajos, baches, en los que no se puede hacer nada que pueda aparentar grandeza o suscitar el más mínimo nivel de admiración en cualquier viajero, y que en resumen no tiene nada que los pueda hacer recomendables, salvo su extremadamente alta utilidad. Los baches, quitarlos es muy útil. Son proyectos que aparentan ser tan malos y ridículos en todo aspecto como para merecer la atención de tan grandioso magistrado. Entonces aquí vemos el incentivo perverso. Por eso los políticos no les preocupa tanto los baches y prefieren cosas más grandes. Adam Smith, que es el que hablamos. Adam Smith es para mí un gran economista, excepto su teoría del valor, pero es un gran economista en todo el aspecto. Él dice que la economía de mercado es cooperación anónima, más allá de la familia. Y es verdad. O sea, no podemos proyectar y decir, es que el mercado debe ser como mi familia, debe cuidarme. No, son gente anónima, no los conoces. No sabes cuáles fueron sus experiencias de vida. Entonces, la cooperación social se da por la división del trabajo. Esta es la riqueza social. O sea, que cada quien se especializa en cosas que es bueno. Entonces, también Adam Smith dice que las reglas son muy importantes. Por eso él dice que para que funcione el mercado debe haber propiedad privada, se deben cumplir los contratos y debe haber legitimidad de transferencia de la propiedad. Sin esas cosas no funciona el mercado.
Él dice que hay que buscar la forma para que regulemos nuestras pasiones. Todos tenemos sentimientos y son omnipresentes y eso nos hace imperfectos. Entonces, ¿cómo lidiar con esta imperfección humana? Por ejemplo, él dice que el interés propio no es inherentemente bueno o malo. Mucha gente dice, es que Adam Smith decía que el interés hay que ser groseros, hay que ser egoístas y eso es bueno. No, Adam Smith de hecho decía todo lo contrario. No es bueno ni malo. Entonces, por ejemplo, él decía este ejemplo, él fue a estas dos universidades, a Glasgow y a Oxford. Él decía que en Glasgow los profesores eran maravillosos, o sea, y curiosamente tenían unos incentivos distintos. En Glasgow, los docentes obtenían su salario en función de sus alumnos. Los alumnos le pagaban directamente. Entonces, cuanto más popular o buen profesor eras, más venían alumnos, más ganaba dinero. Entonces, había un deseo de enseñar. Entonces, era socialmente deseable. En Oxford era todo lo contrario, él decía. Los docentes ganaban un salario, pero subsidiado. Entonces, él decía, Adam Smith, que eran los peores profesores que tuvo en su vida. Y curiosamente, él decía que era socialmente indeseable el interés propio en este caso. Entonces, Adam Smith habla mucho de esto, habla mucho de cómo el orden espontáneo, cómo esta mano invisible, ¿no? Que es el orden espontáneo, la mano invisible es la consecuencia de todas nuestras acciones, pero no es el diseño de nadie en particular. Como ayer hablábamos, el idioma es algo similar. Nadie creó el idioma. O sea, la gente empezó con sus acciones a cambiar palabras y hoy en día se sigue viendo, ¿no? Con los memes cambiamos nuestras formas de hablar, utilizamos palabras distintas, hacemos dialectos muy raros o combinamos inglés con español o inglés con francés, hacemos cosas muy interesantes luego. Entonces lo que dice Adam Smith es que las instituciones, las reglas de juego son muy importantes para que funcione el sistema de precios, ¿no? Entonces él dice que es bueno el interés propio solamente si hay derecho de propiedad, si el sistema de precios es libre y si hay disciplina contable, o sea, si hay pérdidas y ganancias. Las pérdidas son importantes, eso nunca hay que olvidarlo. Las pérdidas ayudan a que los empresarios sepan si están haciendo algo bien o mal, pero en ciertos mercados luego no se permite que ciertas empresas pierdan. Luego los gobiernos salvan a bancos, por ejemplo. Eso ya no es respetar el mercado. O sea, hay gobiernos. Estados Unidos salvó bancos. Cuando pasó la gran crisis en el 2009, la crisis inmobiliaria, el Estados Unidos salvó bancos. Eso no está bien. Eso genera riesgo moral. Porque a la otra van a decir, pues no pasa nada, me van a salvar, ¿no? Entonces, es importante estos tres elementos. Economía laboral, protejamos el empleo a toda costa. ¿Qué podría salir mal? Bueno, aumentan las leyes, aumentan un sinfín de restricciones, ¿no? Entonces, esto es para supuestamente generar seguridad y que no hayan tantos cambios bruscos, ¿no? En el mercado laboral. El trabajo es un recurso escaso, entonces también le afecta las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, cuando empieza a restringir más este mercado, se generan diferentes consecuencias. Ok, seguridad laboral, aumenta el costo de oportunidad, entonces incrementa la dificultad de despedir a gente. Objetivo, para que no haya tanto desempleo. Curiosamente, donde hay más seguridad laboral, hay más desempleo. Por ejemplo, Sudáfrica en el 2002 había un 31% de desempleo. O sea, incluso se citó en The Economist, despedir es un dolor de cabeza, tan costoso que muchos prefieren directamente no contratar. Incluso, por ejemplo, la agricultura de Estados Unidos no había seguridad laboral, entonces se desplazaron a la industria cuando empezaron a cambiar las cosas, ¿no? En el siglo XX necesitaban 10 millones para alimentar a 76 millones de personas, ¿no? A finales del siglo XX solamente se necesitaban 2 millones de agricultores para alimentar a 228 personas. O sea, se perdieron 8 millones, ¿no? Pero se perdieron entre los 90 y los 95 en este sector, sí. Sí, profesor Seusi, le doy la palabra. Sí, a ver, podría salir y entrar nuevamente. Sí, Zeus me está pidiendo la palabra, ¿verdad? Profesor, hola. Sí, profesor, puede hablar. Creo que... ah, Hola.
Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, estimado Ricardo. Disculpa la interrupción, pero nada más Sí, es una aclaración. El análisis del mercado de las drogas está mal porque ajá, analiza nada más un mercado. Ellos sí, son empresarios, como los han calificado algunos, pero diversificados. Entonces, lo que van a ir a hacer al legalizarse un mercado es profundizar también en sus otros mercados ilícitos. Entonces, aspectos como la legalización de las drogas tampoco solucionan las crisis de seguridad o de delitos en los países, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque estamos, y bueno, mucho de lo que nos has platicado ahorita nos lo comenta Hayek en una de sus obras, que es Derecho, no recuerdo bien el título, y en Economía y sí, Conocimiento, ajá, sobre sí. complejidad precisamente. Estamos en una ciencia muy compleja y tú nos lo estás reflejando de la Sí, manera más sí, clara. Gracias por ello, muy amable. Era un claro comentario. que sí, profesor. Gracias, disculpe. Muchas gracias, no se preocupe. Este, tiene razón, profesor, la economía es compleja y en la clase anterior hablábamos un poco sobre, al poner los lentes económicos, abstraemos mucho. Entonces, a veces, anecdóticamente, luego encontramos más casos y está bueno investigarlos. Eh, ok, Cristian Ortiz, ¿tenías la palabra? Yo, bueno, esto igual que mencionaban de las drogas, justamente como lo decía Ujú. el doctor Zeus, de hecho a mí me causa un poco de intriga que, por ejemplo, como lo veíamos en cuanto a las curvas, tanto de la oferta como la demanda, cómo la demanda es tan, cómo vemos que la demanda es tan, Inelástica. inelástica Ujú. y cómo el gobierno se desgasta mucho en romper o combatir las drogas, como lo decíamos, ¿no? Tratando Sí. de cortar la oferta. Y cómo, si lo Sí, vemos sí. desde una manera, una perspectiva económica, que Ujú. combatan la demanda, o sea, tal vez con campañas, o sea, y como es tan inelástica, podemos ver un efecto más representativo, Sí, ¿no? Y cómo el gobierno ajá. desgasta recursos y los desvía a otra parte. Ok, vale, muchas gracias. Al final de Misraim, es que nada más nos sobran 10 minutos. Entonces, ahorita te respondo, Cristian, al final, rápido. Misraim, por favor. No, no, si no tienes, si no sobra tiempo, adelante, adelante, Richie. Ah, ok, Espera. vale, gracias, Misraim, gracias. Al final contesto, ¿va? No se preocupen. Ok. Seguía, hablamos sobre la seguridad laboral, se desplazaron personas. Pero curiosamente, a pesar de que en los 90 y en el 95 se perdieran empleos, no se mantuvieron 17 millones de personas desempleadas, se fueron a otras industrias. Entonces, la seguridad laboral salva empleo, pero a costa de reducir flexibilidad y eficiencia de la economía en su conjunto. Puede salvar a ciertos grupos de interés personal, pero tal vez el coste se disperse sobre otras personas, ¿no? A ver, entonces, ok, ok, ¿qué podría salir mal? A ver, perdón, disculpen, ahí está. Ok, curiosamente la concentración de inseguridad laboral, como aumenta la regulación, jóvenes y mujeres que querían reingresar al mercado laboral no tienen la oportunidad de entrar. Entonces, curiosamente en Francia se quiso flexibilizar esta situación porque tenían una tasa de desempleo juvenil del 23%. Entonces, quisieron flexibilizar la ley de seguridad laboral social para que hubiera más empleo, pero curiosamente los propios estudiantes de Sorbona crearon disturbios, los que más necesitan un empleo en sus inicios. Ahora, el aumento del salario mínimo, ¿qué podría salir mal? Es al revés. Aquí en vez de un control de precios de piso, es un control de precios de no, perdón, es un control de precios de piso, perdón. Sí, es de piso. El control que vimos anterior era un control máximo, ¿no? El control de techo es no puedo pegar más arriba. En el control de salario mínimo es no puedo bajarme más, porque si no me multan, no, pasarlo. Entonces, históricamente, curiosamente, los que han querido salarios mínimos, históricamente, han sido personas que no les gusta cierta gente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ok. Lo que vemos aquí es que incrementa la cantidad ofertada de gente que quiere un empleo a un mayor salario y reduce la cantidad demandada de
empresarios. Dicen, es que no quiero contratar tanta gente, ¿no? A ese precio es muy alto. Entonces se genera un excedente de disposición laboral. El verdadero salario mínimo es igual a cero para muchos. O sea, básicamente los desempleados son los que tienen su salario mínimo de cero, porque aumentó el salario, entonces se quedan desempleados, entonces ya no tienen ningún salario. Ahora bien, en el corto plazo se beneficia a ciertos trabajadores que siguen empleados, pero quien los asume son los que quedan fuera. Incluso los sindicatos ganan más que el salario mínimo, pero siguen apoyándolo, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero el salario mínimo? Para que no haya tanta competencia. Es como un arancel o un impuesto. Estos dos economistas hicieron un estudio donde hacen una comparativa de 90 estudios y confirman que en el 85% de esos estudios confirma que el salario mínimo reduce el empleo de trabajadores sin experiencia entre un 1 o 0 o 3%. Eso es una tragedia porque hablamos de gente que literalmente no va a tener oportunidad de lograr experiencia y ganarse el pan de cada día. Excedente no es un trabajo inútil, o sea, la gente realmente quiere un empleo y tiene capacidades, ¿no? En Suiza y Hong Kong son casos excepcionales, no hay salario mínimo en esos lugares. Las tasas de desempleo son bajas, en Suiza especialmente, o sea, nada más llegó a un 3.9% y no tienen salario mínimo. En Hong Kong, en los años 91 tenía una tasa de desempleo del 2%, pero en el 97 se promulgó leyes laborales de China, no de Hong Kong. Ya saben cómo está la cosa de Hong Kong y China, muy difíciles. En el 2003 aumentó el desempleo. También habían presiones gubernamentales, hay sindicatos que buscan que esto se hace, incluso primermundista, hay gente que quiere presionar salarios más altos en lugares menos afortunados. Entonces, Bauer, por ejemplo, estudió en la economía de África Occidental y se dio cuenta de que en muchos lugares es sorprendente que se mantengan los salarios altos, pero muchas personas buscan y no encuentran empleo. Incluso a inicios del siglo XXI, o sea, en los 2000, Tiger Whitehair puso en Sudáfrica una empresa, pero se dio cuenta de que la gente, había tanta gente porque había un salario muy alto, pero no podía sacarlos, porque aunque les dijera, oye, ya no hay empleo, pero no, la gente no le creía, ¿no? Entonces pasan este tipo de situaciones. También el salario mínimo ha sido impulsado por racistas, xenófobos, machistas. En Canadá, por ejemplo, contra los japoneses, en Estados Unidos y Sudáfrica contra la gente de piel negra, era socialmente aceptado. Aumentar el salario mínimo se hace más barato discriminar a minorías. O sea, si debo pagar más a X persona de piel negra, prefiero pagarle más a un piel blanca. Si debo pagar más a una mujer, prefiero pagarle más a un hombre. O sea, se les hace más barato a esta gente poder discriminar cuando aumenta el salario mínimo. Por ejemplo, en el 35, el National Labor Relations Act privó a gente de piel negra a sindicalizarse, pero eso sí, elevó el 70% del salario mínimo. O sea, 500,000 afroamericanos quedaron desempleados y se declaró inconstitucional. Pero después en el 38 se hizo el salario mínimo nacional y eso generó cosas más profundas. Ahora, economía Sembrando Vida, en el 2018 se buscaba un apoyo, se da un apoyo de 5,000 pesos mensuales con 26,446 millones de pesos. Se busca generar empleo, autosuficiencia alimentaria, mejores ingresos, recuperar 1 millón de hectáreas con cobertura forestal, perdón. Condiciones, edades mayores, localidad rural, 2.5 hectáreas, ¿no? Ingresos bajos. Esas son las condiciones para que tengas este apoyo. Hay 426,000 gentes que están en este apoyo. De 3 años hubo 97 denuncias, 3 fueron concluidas pero archivadas. Había amonestación por notificar y se cancelaban los beneficios y había expulsión express. 51 campesinos fueron expulsados. Se retienen 500 pesos de los 5,000. Estos 500 se van a una cuenta de inversión o fondo de bienestar, pero según Hugo Raúl Paulín Hernández, ese fideicomiso nunca se constituyó, o sea, no sé por qué quitan esos 500 pesos extras, ¿no? No había nada firmado, entonces no se te garantizaba ese dinero que era para ti y para el futuro. Entonces, incluso no se informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hechos, en Yucatán y en Campeche te pagamos, antes en el gobierno anterior había otra política, te pagamos si cuidas la selva. En el gobierno actual te pagamos si siembras. Entonces la gente empezó a deforestar
y a plantar otra vez. Arrasaron esta cantidad, casi lo del espacio de Nueva York. No hay garantías, entonces hay una gran incertidumbre. Incluso esta persona dice que para qué usted cuida su plantío, ¿no? Mejor que termine el programa y ya después usted lo destruye. O sea, no había incentivos virtuosos aquí. Ya como último ejemplo, hablaremos de economistas. Después de ver todos estos problemas, esta opinión la dijo un economista, no sabemos quién, es anónimo, pero dice, los prisioneros morían de escorbuto, fiebre, tifoidea y viruela, pero nada los estaba matando más que un mal incentivo. Eso solamente lo diría un economista. Ahora bien, en el 87, el gobierno británico contrataba a piratas o a capitanes para llevar a delincuentes convictos hacia Australia. Hay reseñas o hay crónicas de que las condiciones eran peores que las de barcos de esclavos. Entonces, un tercio moría y el resto arribaba golpeados, abusados, hambrientos, enfermos. Incluso un tripulante de una crónica dice, déjenlos morir, que se pudran, ya nos pagaron por sus pasajes. El problema es que nadie tiene amor por los convictos, entonces, pero tampoco nadie quiere matarlos, quiere que los sentencien, ¿no? Habían propuestas del público normal, sacerdotes, periódicos, algunos decían, apelemos a la humanidad del capitán, otros decían, hay que regularlo, que los capitanes deban dar comida, agua, luz, aire y cuidado médico por obligación. ¿Qué pasó? No cambió nada, la tasa de muerte seguía, incluso seguía muy alta. Un economista anónimo, como decía, un héroe sin capa, no había licenciados de economía en esos tiempos, entonces alguien tuvo un razonamiento económico. Entonces dijo, pues, ¿por qué no en vez de pagarles al capitán por cada convicto en los barcos, por qué no les pagamos por cada convicto que salga vivo del barco en Australia? Y esto se instauró en el 793. ¿Qué pasó? La supervivencia aumentó hasta el 99%. Los capitanes empezaron a darles mejores cuidados. Y si moría uno de ellos, ellos perdían. Entonces aquí se generó un incentivo virtuoso. Cambió toda la perspectiva y se mejoró la calidad de estos prisioneros. Y ya para terminar, dejo estas dos frases. La economía es una herramienta para resolver misterios y resolver misterios es divertido, entonces nos convertimos hasta cierto punto en detectives. Y también hay que tener cuidado de no moralizar cuestiones importantes porque, como vimos, las buenas intenciones no generan buenas consecuencias.